opciones. Ahí lo puse a grabar, Magali, y a ver si lo está grabando, ya te digo, sí. Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio que tiene que ver con la tarea donde tenemos una función definida por partes y tenemos, como les decía yo, ahí hay un parámetro K, que es nuestro trabajo, en el cual nos vamos a centrar de acuerdo a lo que nos pidan cada uno de los ejercicios. En el primer ejercicio, la parte A, nos dice determinar o hallar los valores de K para que la función sea continua en x igual a 1. Bien, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, antes de comenzar a trabajar, dos cosas tenemos que hacer. Primero, recordar cuáles son las condiciones de continuidad. Y segundo, decidir con qué funciones vamos a trabajar. Es decir, si me está pidiendo en el punto x igual a 1, las dos funciones que están cerca o que tienen que ver con ese punto son las dos últimas. La primera que va desde menos 2 hasta 1 y la segunda que es de menos 1x, que es mayor que 1. En esas dos funciones es donde nosotros vamos a responder la pregunta A. ¿Estamos de acuerdo? Esas dos que tienen que ver con el desarrollo de los temas de continuidad, nosotros lo vamos a demostrar a partir de los valores de esa variable K, ese parámetro K. Hola Julieta, buenas tardes. Donde nosotros, una vez que sabemos qué hacer, nos vamos a ir a plantear las condiciones que quedan armadas de esta manera. Fíjense, vamos al primer punto. Dice, para que sea continua, esa función se tiene que cumplir como primera condición fundamental que exista la imagen en x igual a 1. ¿Está bien? Entonces, si la imagen existe en x igual a 1, yo tengo que ver en esas dos funciones. Esperen que yo voy a hacer a ver si lo puedo. Esa función que está ahí es la que yo voy a trabajar. A ver si la puedo pegar, entonces la vamos viendo a medida que vamos trabajando. A ver qué queda. Esperen a ver si salió. O sea, vamos a trabajar con menos x al cuadrado más 4x entre menos 2 y 1. Y vamos a trabajar con menos 1 sobre x y lo vamos a poner acá. Ahí, a ver qué pasa. Si me lo puedo pegar, esto va a ser bárbaro, y si no estamos en el horno. Qué lástima que no lo puedo pegar y yo quiero verlo para no estar volviendo hacia atrás. Bueno, ahí más o menos se pegó. Esa era la partecita, quedó como un fantasma ahí en el fondo, ¿ven? Ahí está. Esa función que está ahí es la que nosotros tenemos que trabajar. Ahí está bien. Perfecto. Entonces, esa función que a nosotros nos dieron ahí es la cual vamos a demostrar que exista la imagen. Cuando nosotros hablamos de imagen de una función, tenemos que buscar en qué lugar este valor existe. Por lo tanto, yo tengo dos opciones. O elijo la función que dice menos x cuadrado más k, o elijo menos 1 sobre x. ¿Eso qué me lo va a determinar? El lugar donde la función acepte al 1 como parte del dominio. En la primera función, que es menos x al cuadrado más k, el 1 está aceptado porque dice que la x puede ser menor o igual que 1. Entonces, ¿qué hacemos? El valor de la x que nos piden, vamos a la función, lo reemplazamos a la x en ese número y obtenemos lo que va a ser la imagen de la función, que en este caso es esto que está de amarillo. ¿Está bien? No sabemos cuál es el resultado, pero sí sabemos que existe. Entonces, primer condición se cumple. ¿Qué es lo que no sabemos a partir de la primera condición? ¿Cuál es la imagen? Pero sí sabemos que tiene imagen. Todo va a depender de este valorcito de K. Y ese valorcito de K, ¿con quién va a tener que ver a partir de ahora? Va a tener que ver con la condición de límite, donde nosotros vamos a tener que ver el límite en estas dos funciones cuando x se aproxima a 1 por izquierda, y voy a reemplazar la función que está a la izquierda, y cuando x se aproxima a 1 por derecha, y voy a tener que reemplazar en esa función que viene por derecha. Cuando calculo esos límites laterales, me van a dar la opción o me van a dar la necesidad de calcular el límite general, que va a tener que ser igual a ¿quién? Ese límite general que yo calcule
luego, por la otra condición de continuidad, lo voy a igualar a menos 1 más k. Entonces, si yo hice esto, ¿qué es lo que acá puedo asegurar hasta el momento? Puedo asegurar que existe la función. No sé cuánto vale porque está determinada por ese parámetro k que aún no lo conozco, pero sí sé que la función existe. Primera condición o primera de las condiciones para continuidad existe. Perfecto. Vamos a demostrar la segunda, ¿sí? Y vamos a ver ahí que cuando comencemos a trabajar con el límite, nosotros vamos a tener el problema quizás de que otra vez aparezca ese parámetro, para lo cual no tendríamos que tener inconveniente. ¿Por qué? Porque dijimos que vamos a hacer por izquierda, y cuando yo trabajo con el límite por izquierda, que es esto que está escrito en este lugar que lo vamos a marcar de rojo, ¿está? Voy a utilizar la función que viene por izquierda. Y después voy a calcular el límite por derecha, que sería el que está expresado ahí debajo, que lo voy a cuadrar de color verde, y eso me tiene que dar como resultado, reemplazándolo la función menos 1 sobre x, me da menos 1. O sea, si vengo por izquierda, el límite de mi función cuando x tiende a 1 da menos 1 más k. Si vengo por derecha, el límite de la función cuando x tiende a 1 por derecha es menos 1. Para que exista el límite general, la condición era que estos dos límites tenían que ser iguales. Allí es donde armamos la ecuación que nos permite igualar que el límite por izquierda, menos 1 más k, sea igual al límite por derecha, que es igual a menos 1. Me queda una ecuación, despejo el valor de k, y encuentro que la constante o el parámetro que yo estoy buscando para que el límite exista, tiene que ser igual a 0. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Demostré que existe la función en el punto, pero dependía de un valor de k. Demostré que existen los límites laterales, los igualé entre sí para que exista el límite general, y calculé que la constante para que el límite exista y valga tanto, o sea, para que exista un valor específico, es cuando la constante vale 0. De las tres características que cumple una función continua, sí o sí, demostré que dos de ellas ya están casi cubiertas. ¿Qué tenía que pasar ahora? Tenía que pasar que la existencia de la función en el punto fuera igual al valor del límite en ese punto. Y por eso es que nosotros ahora lo que vamos a hacer es, en la próxima diapositiva, vamos a demostrar que las dos cosas sean iguales. Ven que voy a tratar de bajar esta función, así no se nos pierde. Estamos trabajando con esta función, con esa parte de la función. Entonces, fíjense, ¿qué pasó con la primera de las condiciones? Recuerden que la primera condición, que era la función en el punto, existía y valía menos 1 sobre k. Con el límite saqué que k vale igual 0, reemplazo y efectivamente la función vale menos 1 y el límite también vale menos 1. Entonces, ¿yo qué puedo decir de esta parte? Que para este tramo de la función entre estas dos partes, ¿bien? La función es continua, ¿sí? Cuando x es igual a 0. Entonces, vamos a hacer un dibujito, mira. Por el momento, ¿a qué hemos llegado? Yo tengo el eje x, ¿está bien? Voy a dibujar no un eje, sino los valores, donde mi problema estaba en el 1. ¿Sí? Ahí estoy trabajando con el valor 1. Que era ¿quién? El valor donde me pedía que yo demuestre la continuidad. Ese valor 1 que está ahí, a la izquierda tenía una fórmula que decía menos x al cuadrado más k. A la izquierda decía menos x al cuadrado más k. Y a la derecha de la función, la fórmula que nos decía era menos 1 sobre x. Esa era la cuestión que nosotros teníamos que descifrar. Y buscamos, por las condiciones de continuidad, ese valor de k. Si k vale 0, ¿está bien? Si k vale 0, en x cercano o en x igual a 1, la función es continua. Solamente estoy estudiando lo que le pasa a la función en el 1. ¿Por qué les digo esto? Porque el punto B
que es el que viene ahora, va a trabajar ahora con el -2. Y probablemente en el -2, y acá podemos llegar a discutir un poquito, en el -2 no me sirva este valor de k. El valor de k tenga que ser otro. Entonces, respuesta simple en este lugar. Si k vale 0, cuando x es igual a 1, la función es continua. Lo cual no me asegura lo que pase cuando vayamos a estudiar en el punto x igual a -2. Acá solamente estamos basándonos y trabajando en el x igual 1. ¿Se entendió? Esto se los aclaro porque van a ver que en un ratito va a aparecer alguna pregunta, decir, che, pero ¿no era que k valía 0? Sí, k vale 0 cuando yo estoy trabajando con las funciones que andan dando vueltas cerca de x igual a 1. Pero ahora voy a hacer este mismo trabajo acá, en el punto B, que es lo que me pide el ejercicio, pero con otro valor de x, ya no voy a estar más en el 1, por lo tanto ese valor de k seguramente puede ser que sea 0, como puede ser que no sea el mismo número. ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá vamos bien, ahí respondimos la pregunta A. ¿Se entendió? Que si ustedes quieren ponerlo más lindo es el valor de k para que la función sea continua en x igual a 1 es k igual 0. ¿Sí? Muy bien. Pasemos a la pregunta B. Y vamos a ver qué nos dice la pregunta B, donde me parece que lo que me plantea ahora el ejercicio es ¿dónde es continua pero en x igual a 2 ahora? Entonces vamos a ir a la función de allá arriba y vamos a buscar la original. Acá estamos. En esa función dice, analizar la continuidad en x igual a 2. Cuando hablo de x igual a 2, ahora lo que a mí me sirve para estudiar ya no es más las dos funciones anteriores, sino que son esas tres funciones que aparecen ahí. Bien, que las vamos a copiar y las vamos a mandar para allá abajo. Para hacer el estudio de la continuidad. Ya no me piden hallar los valores de k, sino que me lo expresa de otra manera. Esa otra manera quizás aparezca alguna k en algún momento, pero nosotros lo vamos a estudiar acá. La función es esa que apareció ahí. Esa función que está ahí, fíjense que dice, para los menores que -2, la función es una función lineal. Para los mayores que -2, la función tiene un parámetro, o sea que, otra vez, la constante k va a andar dando vueltas, pero no sé si va a ser 0. Bueno, adiós. Y para los valores de x igual a 2, en particular, en el punto en el cual yo quiero averiguar la continuidad, la función es 0. Entonces comenzamos probando, y acá vamos a hacer el mismo dibujito que hicimos antes, vamos a poner el eje, ¿está bien? Y nos vamos a parar ahora en el 2 de la x. Nos estamos solamente preocupando por lo que le pasa al 2. No me preocupa lo que le pasa al resto de la función. Entonces, en un lado vale 1/2 de x más 1. Justo en el punto 2 la función se hace 0. Está justito, ahí estamos en el punto cuya imagen es 0. Y pasando un poquito el 2, la función se hace menos x al cuadrado, menos x al cuadrado, más el valor de k. Ese es el planteo de lo que nosotros estamos estudiando. Nos va a preocupar solamente lo que pase en este lugar. Entonces, lo primero que empezamos con las condiciones de continuidad es la primera. Existe la función en el punto. Acá no tengo que demostrar nada, porque ya estoy sabiendo que si yo me paro en x igual a -2, acá era -2, esperen que yo puse 2. Vamos a corregirlo, así después queda bien, porque si no van a decir, pero no era ahí, era en el otro, y tienen razón, es -2 ahí. Entonces, la función, cuando x es igual a -2, por la definición de la forma que me dieron la función, ya existe y sé que vale 0. ¿Estamos? Entonces, primera condición, la podemos confirmar, existe la función y vale 2. ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior nosotros dijimos, la función existe, pero no sabemos cuánto vale, porque había quedado pendiente o dependía del valor de k? Entonces, en este caso, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la función existe, y lo voy a anotar acá,
existe la imagen, vamos a escribir así entre nosotros, y vale 0. Muy bien. Primer cosa importante para tener en cuenta. Vamos a la segunda condición, que es calcular el límite, y cuando hablamos de límites laterales, otra vez volvemos a plantear que por izquierda nuestra función va a ser un medio de x más 1, que es como lo dibujamos acá arriba, y por derecha nuestra función va a ser menos x al cuadrado más k. Entonces, vamos a calcular los límites por izquierda cuando x se aproxime a menos 2, y lo que vamos a hacer en ese caso es venir desde este lugar, y después vamos a hacer el límite por derecha, y vamos a venir de este otro lugar. ¿Y qué va a tener que pasar con esos límites laterales? Como estoy buscando que exista el límite, esos dos límites laterales van a tener que ser iguales. Entonces, borramos todo esto, pasamos un poquito más abajo, y van a ver cómo sigue esto. Estamos en la segunda, o tratando de descubrir o de confirmar que el límite existe. No sabemos cuánto vale, sabemos que tiene que existir. Entonces ya demostramos que existe la función, ahora vamos a demostrar, y que vale 0, ahora vamos a demostrar que existe el límite, pero no sabemos cuánto vale. Trabajamos con límites laterales, como dijimos recién. Si vengo por izquierda, ¿se acuerdan que la función era un medio de x más 1? Reemplazo y me dio 0. Muy bien. Si vengo por derecha, reemplazo la función que tiene la mala suerte de que tiene la letra k, ¿sí? O sea, esta es una mala suerte buscada a propósito, donde yo no puedo decir cuánto me da. Lo único que puedo decir que el límite por derecha es menos 4 más k. Para que el límite exista, estas dos tienen que ser iguales. Entonces, ¿yo qué hago? Planteo la ecuación de igualdad entre ellas dos y encuentro con que el valor de k es igual a 4. ¿Qué hace ese valor de k? Ese valor de k igual a 4 dice que existe el límite en ese punto, y que además ese límite hace que el valor sea 0. ¿Se entiende? ¿Ven lo que vimos, lo que yo les adelanté hoy? Resulta que cuando me acerqué al 1, el valor de k era 0, para que la función sea continua. Ahora resulta que me acerco a menos 2, y ese valor de k ahora cambia. Bueno, eso tiene que ver como si fueran, lo estamos haciendo, lo estamos resolviendo o estudiando, como si fueran dos funciones totalmente separadas entre sí. Como si cuando trabajamos con k igual 0 para el punto 1, no tiene nada que ver esa función cuando trabajamos con k igual a 4, en este caso, acercándonos en el punto 2. ¿Se entiende? Eso es una cuestión que puede llegar a confundir un poco. Pero la idea es que, y acá lo van a ver, que Karina se lo súper aclaró porque lo conversamos hoy a esto. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Vamos antes acá. Si k es igual a 4, ambos límites son iguales y su valor sería 0. Acá está lo que yo les dije, ¿ven? Si este valor de k lo mantenemos, el valor de k igual 0, esta función será discontinua. O sea, ¿qué queremos decir acá? Que el valor que encontramos antes de k servía solamente para el 1, no sirve para el menos 2. Y podemos llegar a decir, pero al final, que son dos valores de k, no, es como que está estudiado en dos partes distintas la función. Entonces, ¿qué puedo seguir haciendo acá? Ya encontré, que acá por ahí lo único que me faltaría es el cierre, que yo respondería en este caso acá en particular, yo diría, si k es igual a 4, está, la función es continua en x igual a menos 2. ¿Por qué? Porque encontré que la función en ese punto, que era la primera que reemplazamos, dio 0, y porque con ese valor de k el límite también vale 0. Terminó las primeras dos demostraciones de k con la dificultad de que son valores de k diferentes. ¿Se entiende esto, chicos? Porque eso puede llevar un poco a discusión, quizás. Quizás el ejercicio habría que haberlo partido en dos. Es decir, para alguien en x igual a menos 2 y para otro alguien en x igual a 1. Pero acá se hicieron los dos juntos y
a ver, la discusión se puede presentar en que digamos, sí, pero la K es la misma. Bien, es verdad, la letra K es la misma, pero cuando está afectando la función en el punto, la parte del 1 es una cosa, y cuando está afectando el valor en el -2 es otra. ¿Está claro? Y como dijo, no sé quién dijo por ahí, se entiende, ¿no? Sí, bien. Este era un ejercicio bastante amplio, así que debe tener su buen puntaje. Igual cada profe corrige a los alumnos de su aula, o sea que a mí me va a tocar corregirlos a ustedes, o sea que me voy a lucir con la corrección de ustedes. Esperemos. ¿Qué seguía después? Después dice, calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x y da menos infinito. Ahora vamos a copiar la gráfica. Así, vamos acá. No hace falta que hagan la gráfica, perdón. Si ustedes van a ver que ahora un poquito más abajo está hecha la gráfica. Nosotros vamos a copiar la función completa ahora y vamos a sacar allá abajo, Una pregunta. por supuesto. Por ejemplo, cuando tengamos que hallar un parámetro, Sí. ¿pueden pedirnos que la función, por ejemplo, sea discontinua en tal punto también? Lo que pasa es que si la función es discontinua, sí, puede ser. Por ejemplo, mirá, vamos a la anterior. Está buenísima tu pregunta. Suponete que yo quiero que la función sea discontinua en este valor que está acá. ¿Bien? No es lo normal, porque lo normal es que la función sea continua, pero puede pasar eso, como una variante, es decir, hallar los valores de k para que la función sea discontinua. ¿Cómo responderías en este caso en particular? Entonces yo diría, la función es discontinua cuando k es distinto de 4. Porque nosotros acá acabamos de demostrar que cuando k es igual a 4, la función es continua. Cualquier otro valor de k que sea distinto de 4 hace que tu función sea discontinua. Genial la pregunta, muy bien. ¿Se entiende, no? Sí, sí, gracias. No, pero muy bien, perfecto. Seguimos entonces, a ver qué pasa con los límites que tenemos que calcular acá. A ver si lo podemos copiar y pegar acá. Estábamos aquí. Después ahí abajo está el gráfico que yo se los voy a mostrar. Pero por ahora quiero tratar de que esto quede bien. Bueno, miremos el primer resultado. Vamos a salir de la foto acá. Dice, vamos a hacer al revés. Vamos a sacar una foto acá y lo vamos a pegar acá abajo donde está el límite. Miren, donde está el gráfico. Para que vean todo lo anterior que hicimos. Y van a ver, vamos a sacar ese discontinuo que estaba molestando ahí. Acá está el gráfico hecho que no se lo pedían, pero nosotros lo hicimos, Karina lo hizo con GeoGebra, para que quede más lindo. Miren, si k es igual a 0, antes de calcular esos límites que faltan, la cuestión es la siguiente. Es discontinuo en el 2, fíjense. Acá, vamos a señalarlo. Es discontinua y es discontinua. Acá estoy poniendo qué pasaba, ¿viste lo que recién preguntaste, Magalí? Si nos podían preguntar que fuera discontinuo, bueno, por ejemplo, si yo hago que k sea igual a 0, que era el valor que me hacía continuo acá, me lo hace discontinuo la función acá. ¿Ves? En este caso, para k igual 0, en 2, en x igual a menos 2, es discontinuo. Sin embargo, si yo miro acá abajo, cuando k es igual a 0, la función es continua. ¿Se entiende, no? Acá está dibujado como para que vean las dos cuestiones que yo les enumeraba recién para que no haya ningún conflicto en el tema, ¿ven? Si k es igual a 0, en x igual a menos 2 es discontinua, pero en el valor 1 es continuo. Lo mismo pasaría para el valor de 4, fíjense. En el valor de 4, ¿qué pasaba? La función para k igual 4, acá lo que serviría es cambiar lo que escribimos recién. Fíjense, cuando k vale 4, la función acá en el punto menos 2 es continua. Cuando k vale 4k, en esta otra parte del ejercicio,
la función es discontinua. ¿Lo ven? Entonces ahí está hecho el estudio para los distintos valores de k, qué pasa en un punto y qué pasa en el otro. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ese dibujito que apareció ahí es muy importante que ustedes lo tengan y lo vean, que no es necesario que lo hayan hecho, pero sí está bueno que lo entendamos, a ver qué fue lo que se hizo acá. Y si a ustedes les sobra tiempo, siempre háganse un dibujito como para ver. Fíjense lo que hace el valor de k en este caso, hace que la función sea continua. En menos 2 para k igual a 4, la función se hace continua. Y en 1, para la función, fíjense, para k igual 0 en 1, esa parte que está ahí hace que la función también sea continua. Eso es importante entenderlo. Ahora dijimos que íbamos a hacer los límites que siguen. Bueno, miren, vamos acá. Límite cuando x tiende a infinito. Vamos a copiarlos. Y acá, inclusive acá tenemos el gráfico también si lo queremos ver. El primero dice límite cuando x tiende a menos infinito. Y el resultado que le da a Karina acá que puso fue menos infinito. Y si yo miro el dibujo esto, ¿qué es lo que está diciendo este ejercicio? El ejercicio está diciendo, cuando la x se nos vaya para el menos infinito, el valor del límite se va a ir también para el menos infinito. ¿Está bien? En esta parte que está acá yo lo puedo mirar desde el gráfico y esta es una gran ayuda, porque el gráfico me dice un montón de cosas que quizás la fórmula sin hacerlo no me lo hace. Entonces, es importante que ustedes, total, tienen la posibilidad de hacer el dibujito con el GeoGebra, no pierdan esa oportunidad. ¿Ven? Ahí está, el límite cuando la función tiende a menos infinito es menos infinito. Después dice, el límite cuando la función tiende a menos 2. En este caso, voy a dejar pendiente ese, voy a pasar a este otro que está acá. Fíjense, cuando k vale 0, la función es continua, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el 1? El límite vale menos 1. Vamos de vuelta. ¿Dónde hacía el valor de k? ¿A dónde era continua? Yo estoy acá en este lugar que está acá. Si k es igual a 0, me paro en ese lugar. Y en esa ubicación para ese valor de k, voy a calcular este límite. Entonces yo digo, me aproximo por izquierda y da menos 1, me aproximo por derecha, también da menos 1, por eso el límite da menos 1. ¿Está bien? Y después, ya que estamos, vemos el último, y después nos queda pararnos en el menos 2, pero k igual 4. Cuando la x se va al infinito, o sea, mi función, los valores de x tienden a infinito, ¿qué pasa con el límite de esta función? Este gráfico se va aproximando a 0. Entonces, ¿ven? Por eso aparece ese último límite. Ahora lo que me queda estudiar es, ¿qué pasa? Este otro límite que está acá, el límite cuando x tiende a menos 2, pero para k igual 4, que no lo tenemos presente en este lugar. Vamos a buscar cuando k vale 4, que era el dibujito que habíamos hecho recién, que lo vamos a tener por acá. Acá, mira. En este caso en particular, yo estoy haciendo ahora el límite. Me paro con k igual 4. Eso hace que sea continua en x igual a menos 2. Entonces yo estoy parado en este ejercicio. Voy a estudiar el límite cuando x tiende a 2, a menos 2, perdón. ¿Y qué me tendría que dar cuando x tiende a menos 2? Y ahí va a aparecer, fíjense, lo vamos a traer por acá. Ahora, ¿cuál límite de estos voy a calcular? Voy a calcular el límite segundo, en ese lugar que estoy ahí. Y si yo vengo por izquierda en la función, vengo caminando por izquierda, la imagen de esta función se hace cada vez más cerca de 0. Y si vengo caminando por derecha sobre la función, la imagen se hace cada vez más cercana a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que como lo dice ahí el ejercicio a la izquierda, el límite de la función cuando x tiende a menos 2 es igual a 0. ¿Se entendió? Bastante arduo el trabajo para este ejercicio, ¿no?
digan que tenían mucho tiempo y que los de Multiple Choice quizás eran un poco más aliviados. ¿A alguien le tocó este ejercicio de ustedes? Sí, era bastante largo. ¿Alguno de ustedes tres le tocó el ejercicio? ¿No? Bueno, ¿alguno parecido con K o algo eso? Porque había 2 o 3 modelos diferentes de esto. Entonces acá lo que tendrían que ustedes quedarse tranquilas es, si yo estoy cerca del punto 1 y la K me dio una cosa, estudio todo lo que le pasa a ese para la K igual 0 en ese lugar. Pero después cuando me voy al punto menos 2, estudio lo que le pasa para ese otro valor de K, que me lo hace continuo, y no lo tengo que relacionar a los dos entre sí porque le pasan cosas diferentes a la función. Me tocó uno con K, pero no sé si era ese, dice Magali. Bueno, ya cuando no te acordás así es porque no debe haber sido este tan largo. Entonces, Julieta, que viniste último, lo que yo voy a hacer es sacarles una foto ahora, entrar al campo y organizar una especie de todos los que llevan respuesta, no múltiple choice, sino de los ejercicios donde ustedes tenían que hacer un desarrollo. Se los voy a pasar por el grupo, ya en el foro no, porque no tiene sentido, y en el grupo ustedes van a ir resolviéndolo y me van a ir haciendo preguntas y yo los voy a ayudar. Vos, Julieta, ¿cómo te fue que no te pregunté? No vamos a recuperatorio, por supuesto. A ver, sí te pregunté, pero no me acuerdo lo que me dijiste. Bueno, ¿les parece bien lo que vamos a hacer? Más o menos. Bueno, más o menos. Entonces, vamos a pensar en el recuperatorio las 3. Entonces, yo les voy a ir subiendo de a 2 o 3 ejercicios que sean los parecidos, o sea, aquellos que tengan más o menos las mismas preguntas, y a ustedes les va a quedar armarlos. Eliana, por ejemplo, me dijo que se le complicó un poco con el tema del armado de un gráfico a partir de un montón de datos. Entonces, yo eso lo voy a buscar ahora, después más tarde, lo voy a subir se los mando al grupo, no al foro, y ustedes lo van resolviendo y de a poco me lo van mandando. Pero no se queden, no se olviden que Matemática 2 también es complicado, entonces tratemos de separar los tiempos para que a medida que vamos practicando para el recuperatorio, que supuestamente no vamos a llegar, bueno, si querés, Eliana, pasame una foto en el grupo y yo te lo busco y lo resolvemos, ¿vale? Ahí está, genial. Les decía que no dejen ninguna de las dos cosas de lado, porque a la medida que van cursando todavía no tienen que entregar nada en Matemática 2, vayan haciendo ejercicios, me van preguntando en el grupo, para no quedarse atrás, porque después se junta todo para recuperar y tenemos que salir bien. Vamos a intentar hacer todo lo posible para que ustedes promocionen y que podamos quedarnos libres de Matemática 1, que esa es la idea de toda esta cursada, ¿no? Que podamos aprovechar todo este tiempo. Bueno, chicas, queda un minuto, así que ha sido un gusto verlas a la distancia y escuchar que al menos intentamos hacer todo y bueno, veremos a ver cuáles son los resultados. A mí se me complicó armar las funciones, más bien saber qué números tendría que estar la X. Bueno, también vi en los parciales justamente que había varios de esos, entonces los vamos a buscar, Magalí, y vos te vas a centrar si querés en eso, me lo vas mandando y yo te voy ayudando cómo se hacen, ¿te parece? Lo mismo para Julieta y lo mismo para cualquiera del grupo, y entonces vamos cerrando las preguntas. Chicas, pórtense bien, nos estamos viendo y nos mantenemos comunicados por el grupo cualquier cosa. Nos vemos. Adiós.